Hoy les vamos a hablar acerca del crecimiento poblacional de la ciudad, porque bueno, todos vivimos acá, decimos, oh sí, qué linda Bogotá, es gigante, bla, 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 pero no hemos pensado en el crecimiento que ha tenido realmente, pues como a través de 200 años que ha sido gigante. Entonces me voy a enfocar en este video especialmente en 1890 a 1915. ¿Por qué? Porque bueno, generalmente la gente piensa que todo el crecimiento demográfico de Bogotá fue más hacia los 40, 50, 60, pero tuvo como sus primeros visos a finales de 1890. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que ya había como unos rasgos de la modernidad, pero todavía había unas permanencias coloniales, aunque para mucha gente eran imperceptibles, realmente no lo eran. ¿Por qué? Porque todavía había unos servicios públicos terribles, o sea, no había una precaria, súper precaria higiene, o sea, eran súper cochinos. Y además de todo, pues realmente el equipamiento urbano también era muy precario para toda la población que estaba migrando. Entonces estaba empezando a venir gente y gente y gente, y la ciudad se estaba quedando muy pequeña, porque recordemos que la ciudad en ese momento era como el centro, pero la parte relativa a la Candelaria. Entonces pues era todavía muy pequeña para la gente que estaba empezando a llegar. Bueno, entonces como les estaba contando, en esta época, 1890-1910, fue como un primer periodo de lo que vemos como de un crecimiento urbano. Cambiaron las estructuras, o sea, empezaron a dar los primeros cambios en las estructuras sociales que había en la ciudad, al igual que cambios urbanísticos debido a lo que yo les contaba de que como había tanta migración, tocó como empezar a crear, bueno, nuevas casas, nuevos espacios que ya se los iré desarrollando. Pero entonces nomás para que hagamos un poquito en números, vemos que hacia 1898 había 78.000 personas en Bogotá, o sea, 78.000, no estamos hablando de millones, pero pues ya eran hartos. Luego, hacia 1907, había en promedio 86.000. Y ya para 1912 había 121.000, entonces el crecimiento poblacional de la ciudad estaba así como, era un boom total. Y claro, como les decía, entonces iba a dar a cambios urbanísticos y en las estructuras sociales. Continuando con lo que estaba sucediendo en Bogotá, vemos que ya la gente estaba presentando quejas acerca de que el mercado se estaba quedando pequeño para abastecer esa cantidad de migración que había, al igual que el Hospital San Juan de Dios. Y ustedes dirán, pero, o sea, ¿qué es? ¿Que no moría gente? ¿No había decesos? Sí, claro que había decesos porque era una época de conflicto armado que llevaba a una muy mala economía capitalina debido a las guerras, y también, pues ya como les había dicho inicialmente, había muchos problemas de salubridad, pero más allá de todo eso, de todos modos, por la migración seguía llegando gente, entonces no era suficiente. Y la ciudad realmente era muy pequeña, entonces por eso fue que se empezó a dar como un hacinamiento en todo lo que era como el centro de la ciudad, y se empezó a quedar ya muy pequeña. De ahí vemos que aparecieron los primeros inquilinatos, que se llamaban en ese momento como tiendas de habitación, y pues a partir de ahí luego vamos a ver cómo empezó a crecer la ciudad, un poco en lo que sería como las periferias, hacia Egipto, hacia San Cristóbal, hacia San Victorino, Fontibón, y para la gente con más dinero, hacia Chapinero. Bueno, y respecto a lo que estábamos viendo, encontramos entonces que esos sectores populares que se consolidaron se fueron haciendo hacia el suroriente de la ciudad. Entonces, como les decía, Egipto, Las Cruces, luego un poco San Cristóbal, que fueron así como los primeros barrios que se dieron periféricos para sectores populares. Y algo de estos barrios era que no guardaban simetría, o sea, las construcciones iban dando así como, yo creo que esto está mejor, no, yo quiero poner este palo, y bueno, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Mientras tanto, el centro seguía estando hacinado, tenía sus inquilinatos, o sea, o sus tiendas de habitación, y también se convirtió en un sitio como muy administrativo y comercial. Por otro lado, los que tenían dinero se fueron hacia el norte y hacia Chapinero. Y algo divertido de eso era que la forma de comunicarse con esa parte de la ciudad, porque realmente en ese momento era muy alejada y era como una extensión de tierra así vasta, era por medio de un ferrocarril o de tranvía que no pasaba muy seguido, entonces era así como unas casas quintas, alejadas o muy geniales. Entonces, respecto a los tipos de casas que se empezaron a dar en ese momento debido al proceso de deshacinar un poco el centro, aunque seguía estando hacinado, fue hacia el suroriente, eran los ranchos, las aurdas, las casatiendas, estaban acá en el centro las casas, los inquilinatos, y hacia el norte las quintas, claramente. Entonces digamos que de ahí se puede empezar a ver un poco un proceso de lo que sería el inicio de la especialización de la tierra. Bueno, esto ha sido un resumen así como super hiper mega flash del crecimiento poblacional y urbanístico de Bogotá entre 1890 a 1915, para que no crean que todo apareció de un momento a otro a mediados de los 90, sino que todo tiene una historia de cómo se va dando un proceso poco a poco. Pero digamos que la conclusión más importante a partir de esto es que esa expansión que estaba teniendo la ciudad está íntimamente ligada con la consolidación de unas clases populares que estaban presionando por tener un sitio donde habitar debido a que emigraban y no tenían dinero, o también las mismas clases populares de acá que no tenían dinero para habitar en este centro.
Entonces, pues todo eso nos habla de eso, la consolidación de las primeras clases populares y también de una incipiente especialización del suelo.